Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David y hoy voy a hacer un ranking de los libros que me leí en el cole, o en el colegio, o en la escuela, como ustedes lo llamen, el hoyo, si ustedes quieren. Entonces, este ranking es simplemente porque recientemente estuve platicando con amigos sobre los libros que nos leímos creciendo y me hizo pensar mucho sobre cuáles libros todavía pienso y cuáles me causan cualquier emoción, sea positiva o negativa. Entonces, recordé más o menos 9 libros que me leí. Seguramente hay más de los que simplemente no me acuerdo o fueron colecciones de cuentos o cosas distintas. Entonces, estoy nada más rankeando los libros que me leí en clase de español. Aparte, me leí algunos en clase de inglés, la mayoría que no son súper populares ya en estos días, tal vez con la excepción siendo Orgullo y Prejuicio, y la verdad eso lo pondría en épico, Orgullo y Prejuicio, me encanta. Em, pero del resto, estos son los libros que recuerdo haberme leído en clase de español. Esta lista es mi opinión, ¿no? Y tu opinión seguramente va a ser distinta a la mía. Eso está bien, ¿sabes? O sea, no importa que tu opinión sea distinta a la mía, no importa que a mí no me gustó un libro y me pareció aburrido o complicado de leer y a ti te pareció lo mejor. Sabes que está bien, ¿no? Entonces, con eso dicho, podemos proceder a esta lista, ¿no? Y la vamos a hacer más o menos cronológicamente. Estos son libros que me leí yo teniendo entre 12, 13 años a 17 cuando me fui del cole, y estos son libros que me leí hace 10 años, ¿no? 10, 14 años incluso. Y algunos los he vuelto a leer, otros simplemente los leí y ya como que se me fueron un poco en el olvido, pero aún recuerdo cómo me hicieron sentir. Entonces, vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿no? Y vamos a empezar un poco cronológicamente cuando tenía 12, 13 años, que me leí los libros de Laura Gallego García. Entonces, Laura Gallego García escribió Finis Mundi y La leyenda del rey errante. Y los dos libros son decentes, al menos, pero uno es mucho mejor que el otro, ¿no? Entonces, Finis Mundi yo lo voy a poner como decente y La leyenda del rey errante es épico. Es un librazo, o sea, se me lo leí teniendo 12 y fue de los primeros libros así que ya teniendo 12 lo empecé a leer y no pude dejar de leerlo y no me gustó que solo podía leer hasta el capítulo 7 porque después eso es lo que se tenía que discutir en el colegio ese día, pero yo quería leer mucho más porque me pareció que la prosa, ¿no? Como ella escribe y describe las cosas, es buenísimo. Este libro en particular, Finis Mundi, también es bueno, es una aventura, es una aventura fantástica, por así decirlo, del año 1000. Y bueno, está interesante, pero los personajes no tienen ese carisma, ese, eh, lo que te arropa, como lo tiene la leyenda del rey errante. Entonces, Finis Mundi para mí fue decente, pero wow, o sea, este otro libro es tan épico que simplemente no hay comparación, ¿no? Y la verdad es que Laura Gallego García escribe muy buenos libros para estos adultos jóvenes o adolescentes jóvenes que quieren leer algo un poco fantástico, pero autóctono, ¿no? Autóctono hecho por latinoamericanos. O bueno, en su caso, una española, hispanoamericanos. Ahora, pensando lo que leí fue, lo siguiente que leí fue El coronel no tiene quien le escriba. Lo voy a poner en decente. Eh, a ver, en general todos los libros de Gabriel García Márquez son muy buenos, pero este libro es un poco más, eh, o tiene menos eventos, es un poco más sobre la miseria, los temas de la posguerra en Colombia, ¿no? Y esos temas son importantes, ¿no? Son complejos, pero el libro como tal a veces puede ser un poco lento, ¿no? Em, Aún así, Gabriel García Márquez tiene libros buenísimos y de hecho voy a meter un libro más, lo voy a meter en el edit, que me pareció el mejor libro de García Márquez que he leído, tal vez sin contar Cien años de soledad, ¿no? Pero el siguiente libro que me leí también fue de Gabriel García Márquez y no me gustó y fue Crónica de una muerte anunciada. Ahora, este libro lo empecé a leer teniendo como 14 años y no me lo pude terminar y me mudé, así que no lo terminé en ese entonces y lo terminé como 3 años después, teniendo 17, algo así. Me lo terminé como un audiolibro y estuvo bueno. Me gustó eso porque casi que se relata como una cronología, ¿no? Y te ponen música entre los capítulos, que me pareció interesante porque la música te ponía en un cierto, te tenía una sensación así de que algo malo iba a pasar, que bueno, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Obviamente pasa algo malo. Eh,
No me gustó el libro simplemente porque a veces el tema es un poco lento, ¿no? Tú sabes que va a pasar algo, una muerte anunciada, por así decirlo, y le da mucha vuelta y le da mucha vuelta. Y claro, es una tragedia, obviamente. Pero si no te gusta simplemente la trama y no te gusta cuánto tarda en desenvolverse, pues no te va a gustar, ¿no? Todavía me parece un libro interesante, pero de lo que tiene García Márquez no es ni cerca lo mejor. Ahora, vamos a, yo creo que sería La ciudad de los perros de Vargas Llosa. La vamos a poner en buenazo, ¿no? O sea, qué libro, me gustó mucho, o sea, los personajes son buenísimos. El Instituto Leoncio Prado es un lugar excelente para tener una novela que es basada incluso en la vida de Vargas Llosa. Y bueno, buenazo. O sea, qué introducción a lo que es todo lo que tiene que ver con Vargas Llosa, ¿no? Qué introducción a lo que es su literatura, su corpus literario y bueno, que en paz descanse también, ¿no? Me gustó. Ese fue un libro que me leí teniendo ponte 15 y no pude dejar de leerlo hasta que lo acabé, ¿no? Este fue seguido por El túnel de Ernesto Sábato, que a veces ciertos capítulos son mediocres, son muy lentos, pero en general también lo voy a poner en buenazo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el punto de perspectiva del túnel, donde es casi que un tipo explicando por qué es un psicópata e incluso intentando justificarlo. Y no es, claro, no, nunca se puede justificar una acción como la que sucede en el túnel, que no lo voy a decir, pero te lo dicen las primeras páginas, ¿no? Pero es interesante su punto de vista, meterte en la mente de un psicópata y ver cómo él intenta ser objetivo todo el libro en lo que describe las acciones de los eventos, pero nunca puede ser objetivo, no existe tal cosa, ¿no? Y a veces su pasión, incluso en contar la historia, se nota y bueno, el crimen es un crimen de pasión también, ¿no? Entonces sí, me encantó, pero sí tiene unos capítulos un poco más lentos, ¿no? Seguimos con El laberinto de la soledad de Octavio Paz, épico, obviamente épico, muy, muy bueno. Eh, en mi opinión es una, claro, no es ficción, pero es un libro que deconstruye el psique mexicano de una manera excelente, de una manera que yo todavía pienso y cito a veces cuando estoy teniendo conversaciones con amigos, con familia, etcétera, sobre por qué trabajamos, cómo trabajamos, por qué tenemos ciertas cosas en la sociedad mexicana que se desenvuelven de cierta manera, ¿no? Entonces, es un libro que si eres mexicano, te lo tienes que leer, si eres latinoamericano en general y quieres leer un poco o entender sobre el psique mexicano, el liberalismo mexicano, tal vez, un poco, si quieres leer un poco más a Octavio Paz, excelente, excelente, ¿no? Entonces, épico, me lo leí a los 16 y yo creo que esa fue una gran edad para leerlo y para fomentar mis ideas un poco más. Entonces, bueno, seguimos con La tregua de Benedetti. Este no me gustó, ¿no? Y la razón es simple, o sea, el libro es bueno, está bien. Si te gusta, ¿no? Y como pedazo de literatura, yo entiendo que mucha gente puede leerlo y le puede gustar. A mí simplemente me pareció muy cursi y no me gustó el personaje principal. Y ojo, que no es que no me guste lo cursi, porque por ejemplo yo mencioné Orgullo y Prejuicio, que ese lo leí en clase de inglés y me gustó mucho. Ese, si estuviese aquí, lo pondría en épico, ¿no? Estos son libros de clase de español. Eh, y sí, Orgullo y Prejuicio es épico. La tregua es mediocre y es simplemente por el personaje principal. No me gustó la voz de ese personaje, no me gustó. Me gustó el formato epistolar, pero simplemente no con esa voz, ¿no? Entonces, no pude leer La tregua de una manera que me encantó, ¿no? De esa manera que tú lo lees todas las noches y te encanta y quieres seguirlo leyendo, pero bueno, te tienes que ir a dormir, ¿no? Ese simplemente no, no resonó conmigo y está bien. Y si resonó contigo, no importa, ¿verdad? Ahora, Palinuro de México, llegamos a cuando tenía yo 17 años, mi último año del colegio. Palinuro de México es excelente. Fernando del Paso también en general es un autor excelente y un poco menos conocido que, bueno, Sábato, Vargas Llosa, García Márquez, los autores del boom, ¿no?
Y aún así, Palinuro de México me parece uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Es un libro del que pienso mucho. Hay ciertas frases que yo busco porque es un libro complicadísimo de leer y aún así me encanta. Y no necesariamente lo tienes que leer cronológicamente, aunque deberías. eh, pero aunque sea, aún pienso en ciertos capítulos que son distintos. Un capítulo que se llama Palinuro en la escalera es loquísimo y la trama que empieza como una trama personal, con un tipo súper interesante que solo se refiere a sí mismo en tercera persona, y de repente hay ciertas cosas que suceden en el romance que él tiene con su prima, que es algo que pasa mucho en estas novelas latinoamericanas. em, y también pasan ciertas cosas en México en los sesentas, em, que todo se desenvuelve hacia el final y me parece súper, súper, súper interesante, ¿no? Entonces, este es un libro que después de terminármelo en el colegio, pues fui y me lo compré. Y me compré otros libros de Fernando El Paso. Linda 67 es un libro excelente si te gustan las novelas policíacas. Entonces, sí, Palinuro de México, excelente, excelente, la verdad. Eh, en términos de lo que es un libro complejo, y es enorme, pero tiene demasiado contenido. Está buenísimo, unas frases bellas de las que vas a pensar por mucho tiempo. Si te gusta una lectura así compleja, que también sea ficción, pero que se meta en el psique de los mexicanos, que de verdad piense mucho en lo que es nuestro ego, nuestra sociedad, nuestras fallas, pero también lo hermoso que es el amor, que es la cultura. Esta es una novela para ti. El último libro que se me había olvidado meterlo, pero que me lo leí teniendo unos 16 años también, era La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Este es un cuento largo y el libro como tal tiene otros cuentos, como por ejemplo El ahogado más hermoso del mundo, y este también me parece épico. Épico. Listo. Entonces, eh, todas estas historias son buenísimas. Yo creo que en sus poderes descriptivos le queda muy bien el cuento corto a García Márquez también, porque él puede escribir, si la historia, si la novela es algo que te describe muchas cosas a través de mucho tiempo, a veces, ¿no? Hay novelas que pueden ocurrir en unas cuantas horas, pero a veces tiene estas narrativas más largas o tiene este desarrollo de, por ejemplo, un personaje que cambia a través de la novela, gente que cambia a través de interactuar con ciertos personajes. El cuento corto te hace experimentar una sensación, ¿no? Una sensación un poco más efímera, pero que aún así es mucho más importante. Y yo creo que en estos, Gabriel García Márquez es un maestro, ¿no? En la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que tiene una conexión, si tú lees Cien años de soledad, que vas a decir, wow, lo reconozco. En este cuento, que la verdad es excelente, tú vas a ver cómo todo se conecta en el universo literario de García Márquez, pero también todo te hace sentir algo, ¿no? Te hace sentir algo en la vividez de su descripción y lo vas a recordar. Entonces, ese también es un libro de cuentos, con el cuento más grande siendo el, el nombre, ¿no? La increíble y triste historia, que me parece excelente, me parece lo mejor que tiene García Márquez. Y ese lo puedo recomendar. Todos estos en épico los recomiendo, ¿no? En buenazo también. Y ya después de esto, simplemente si te interesa mucho la trama, ¿no? La tregua, tal vez, si eres una persona que le gusta generalmente la cultura y el boom latinoamericano, bueno, léetelo, ¿no? Pero todos estos van a depender de ya tu interés en personal en la sinopsis o la trama en la parte de atrás del libro. Pero en general, esto fue mi experiencia en el colegio, en clase de español, en clase de inglés me leí unos cuantos más como Orgullo y Prejuicio o los de Shakespeare, que también me parecieron bastante decentes, ¿no? Pero bueno, no fue una mala experiencia en el cole, claramente, especialmente cuando tienes libros como El laberinto de la soledad o Palinuro de México, La ciudad de los perros, El túnel, de los que todavía pienso, ¿no? Y algunos que me los he vuelto a leer y ya teniendo 10 años más de graduado, por ejemplo, los vuelvo a pensar, ¿no? Vuelvo a decir, wow, o sea, qué perspectiva, pero por razón me gustaron, ¿no? Y es muy interesante y muy chévere cuando puedes leer un libro y ver que tu opinión no cambió tanto o incluso que todavía te gusta
y sigues aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, cuéntenme de estos libros que ustedes han leído, eh, ¿les gustaron? ¿No les gustaron? Pues, yo conozco gente que no le gusta el túnel, por ejemplo, gente que le encanta La Tregua, gente que le encantan estas 2 novelas de García Márquez que no me parecieron tan buenas. Entonces, ¿cuáles son sus diferencias, con mis opiniones? Están bien, y me parece interesante por qué son distintas, ¿no? ¿Y qué libros leyeron ustedes en el cole? Comenten, quiero saber. Bueno, muchas gracias por verme. Si quieren más libros así, por favor, háganme saber y suscríbanse y denle un like, por favor, para que me ayude con el algoritmo y tengan un excelente día.